Buenas tardes a todos o buenos días en el futuro cuando alguien vea este video, que como todos los que hacemos de nuestras actividades de comisión, lo subimos a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a los que participan, que están conectados, a los que están a las y a los que participan más directamente en la actividad de hoy en día. Y hoy inauguramos una nueva comisión de nuestro Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario, la profesora Fabiana Jafric y Gladys Vidal, que hasta hace un ratito nomás estaban a cargo de la Comisión de Género, que ya tiene nuevos profesores a cargo. Bueno, ahora iniciamos este nuevo emprendimiento de una comisión dedicado al derecho comparado y que es un gran campo de investigaciones realmente que creemos que va a ser muy fructífero para comparar experiencias en sus múltiples niveles de análisis. No pueden ser experiencias, comparación de constituciones, comparación de legislación, comparación de sistemas jurídicos y en este caso, bueno, nos vamos a dedicar en particular, ¿no?, a una problemática que hoy en día es central en, en nuestro mundo contemporáneo, que es el debate en torno a los aranceles. En el vocabulario tradicional argentino serían los derechos de exportación de nuestro artículo 75, inciso 1, que como todos sabemos, en la nueva administración, en la actual gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, viene teniendo una política en particular sobre las cuestiones de los aranceles, que ha generado mucha discusión en el ámbito internacional y también ya un pronunciamiento de la Corte Suprema de aquel país, que si no me equivoco va a ser el centro de nuestro debate. Y agradecemos a los profesores de la Universidad de Georgetown, de Washington, que están hoy participando para, de primera mano, por decirnos así, traer aquella discusión aquí a nuestro ámbito. Una discusión que para los argentinos no es extraña, ¿no? Derechos de importación y exportación están en los inicios de nuestra Constitución y las primeras reformas constitucionales en parte tuvieron que ver con dichos derechos. Y ya en el siglo XIX, en nuestro Congreso, hubo un debate muy fructífero sobre la legitimidad constitucional de la utilización de los derechos de importación, no solamente como un mecanismo recaudatorio, sino como un mecanismo de promoción y de protección de la inversión, del desarrollo industrial nacional. Y como sabemos, en los álgidos momentos de las últimas décadas del siglo XIX, ese debate ya se dio en la Argentina y un historiador muy reconocido que lamentablemente falleció no hace mucho, el profesor Chiaramonte, que en particular se dedicó a reconstruir aquel debate argentino que tuvo, entre otros protagonistas, a Vicente Fidel López. Y es claro que esa discusión siguió a todo lo largo del siglo XX y de este siglo XXI, pero claro, siempre hay una cuestión de diferencia geográfica, ¿no? Porque para una sociedad eh, lateral como la Argentina, siempre la cuestión de qué tipo de desarrollo hacer, cómo promover ese desarrollo, siempre ha puesto en un primer plano la problemática de los derechos de importación, los aranceles y toda la cuestión a ella vinculada. Así que felicitaciones a mis colegas, muchas gracias a los profesores de la Universidad de Georgetown que tienen la amabilidad de estar con nosotros, del público que como siempre confía en nuestras actividades y bueno, muchísimas gracias y te vuelvo a pasar la palabra, Fabiana, o no sé, a Pablo, nuestro subdirector, tanto de nuestra maestría y del centro.
Pablo. Bueno, muchas gracias. Pensaba hablar al final para dar ya inicio a Ah, sí, así los escuchamos a nuestros expositores que estamos ansiosos por empezar esto y tenemos muchas expectativas puestas. Así que adelante. Jonathan. Sí, comenzamos. Entonces, bueno, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta sesión de la Comisión de Derecho Comparado. Tomás, si se puede empezar la presentación, te agradecería. Eh, Bueno, como bien saben, vamos a tratar un caso reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos que reabre una discusión, como decía Horacio, bastante clásica en nuestro derecho, que son los límites de la delegación legislativa y el alcance del principio de legalidad tributaria. Mi objetivo en esta breve introducción es presentar el marco normativo, los hechos relevantes y la cuestión jurídica central del caso de Learning Resources versus Trump, para luego dar paso al análisis sustantivo de nuestras expositoras, tanto Estela como Caroline. Eh, Perfecto. Si podemos pasar de diapositiva. Perfecto, una más, sí, puede ser. Muchas gracias. Bueno, el marco normativo de este caso está dado por la ley IEPA. IEPA es una ley de 1977 que busca dotar al presidente de herramientas excepcionales para enfrentar amenazas internacionales. Para activar estas facultades, el presidente debe identificar una amenaza inusual y extraordinaria y declarar una emergencia nacional. Una vez declarada esa emergencia, IEPA permite investigar, regular, que es un tema que se trata bastante en el fallo, el alcance del término regulación o regular, bloquear o prohibir transacciones vinculadas a bienes o intereses de países extranjeros. Es importante subrayar que la norma regula transacciones y bienes, pero no menciona tarifas ni delega expresamente potestades tributarias. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, muchas gracias. En este caso, el presidente Trump declara una emergencia nacional basada en dos elementos: la crisis de salud pública vinculada al tráfico de drogas y el déficit comercial y el deterioro de la industria manufacturera. Invocando esta norma, IEPA decide imponer tarifas como respuesta a esta amenaza. Esto da lugar a dos demandas: por un lado Learning Resources y por otro lado BOS Selections, que la Corte termina unificando al momento de decidir. Primero, primero resuelve una cuestión jurisdiccional sobre dónde esta causa debía iniciarse, pero no es un tema central de nuestro debate. Los actores son pequeños negocios y dos estados que sostienen que IEPA no autoriza la imposición de tarifas. El Poder Ejecutivo, en cambio, argumenta que la ley le otorga amplias facultades para actuar unilateralmente, incluyendo la imposición y la modificación de las tarifas. La Corte, por mayoría 6-3, concluye que IEPA no habilita al presidente a imponer las tarifas. Si bien la mayoría se compone, si bien hay 6 votos que componen la mayoría, estos se dividen, o lo dividí yo en dos grupos. El primer grupo, que está compuesto por Chief Justice Roberts, Connie Barrett y Neil Gorsuch, sostuvieron que IEPA le otorga al presidente frente a la emergencia autoridad para regular la importación, pero no para imponer tarifas. La imposición de tarifas es una facultad del Congreso, dice este grupo de jueces, que no puede ser delegada sin una clara autorización del Poder Legislativo. Para determinar si el lenguaje empleado por IEPA le otorga la potestad al presidente para imponer tarifas, apelaron al contexto, a la estructura constitucional y al sentido común. Asimismo, sostuvieron que la autoridad para imponer las tarifas se encuentra inexorablemente ligada a las facultades propias del Poder Legislativo. Por otro lado, el otro grupo que compone la mayoría
coincidieron en el razonamiento del primer grupo y agregaron que cuando el Congreso quiere otorgarle al presidente el poder de imponer tarifas, lo hace de manera clara, explícita y con límites estrictos. Aclaran que IEPA no cumple con estos requisitos, por lo que no puede considerar válidas las tarifas impuestas por el presidente Trump. La minoría sostuvo que el presidente tiene facultades para imponer tarifas a las importaciones de bienes extranjeros de distintos países. Agregó que es una cuestión de política pública, que no es una cuestión de poder judicial decidir sobre ella. Sostiene que la norma, la historia y la jurisprudencia demuestra que el presidente posee estas facultades. Bueno, con este panorama general ya podemos adentrarnos en los aspectos más profundos del caso, la interpretación de las facultades delegadas, los límites del Poder Ejecutivo en materia económica y la comparación con nuestro ordenamiento jurídico. Así le doy la palabra a nuestras expositoras, empezando por Caroline Siraolo, que en cuanto a su presentación es ex subprocuradora general adjunta de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es socia de Kostelanetz LLP y fundadora de su oficina en Washington, D.C. Su práctica se centra en controversias tributarias, federales y estatales, y en la defensa en materia penal tributaria. Asimismo, actúa como perito experta y mediadora independiente en procedimientos relacionados con cuestiones fiscales. Por último, Caroline es profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, donde dicta los cursos de International Tax Controversies y Criminal Tax Law and Procedure. With that, I will pass it on to Caroline. Caroline, the stage is yours. Hello. Actually, can you, Jonathan, can you share the other version? There's one that's called Updated Final. Yeah. Let's see. Yeah, and I apologize. Jonathan has been extremely patient with me because I did this at the last minute in terms of the slides. You'll see why my attempt at translations took much longer than anticipated. Just give me 1 second, I will show the updated one. Oh, thank you. Thank you, Thomas. Thank you. Sorry about that. And Jonathan, I followed most of your review, but if I repeat some of the things you say, I'm gonna just apologize now. No worries. Mea culpa. Tomas, it should say updated final, but I can, you got it? Okay. And I'll just let you know when to flip unless you want me to share my screen. ¿Las encontraste, Tomás? Perfecto. 1 second, Caroline. No problem. No problem. I think we're early, actually. You went through yours quickly. Hopefully I can fill the time. So while we're waiting for Tomas, oh, there we go. Oh, you see Murphy's Law. I usually will bring it up. There we go. Okay, excellent. Yeah. Thank you, Tomas. All right, thank you. You're welcome, Carol. Thank you. So first, I just want to thank everyone for having me tonight. This is really,
yeah, a wonderful experience. And Fabiana and Jonathan, thank you so much. And I should say thank you to Marcelo as well for the introduction. I appreciate it. Hopefully I'll do this justice. Jonathan has walked you through the facts. I'm going to review some of those again, so forgive any repetition, but this is a very interesting case and some of it bears repeating. So if we can go to the next slide. I don't know if I have the ability to click. Oh, you can skip over me. That's just my background. There we go. Okay. So I have about 25 minutes to talk through this, and these are the items that I'm going to address. So I'll review the facts again, just very briefly. I'll talk to you about the procedural path that brought this case to the court, why our Supreme Court took the case, the arguments on either side, both by the parties and the government, the ultimate decision, which Jonathan touched on. It is a 6-3 decision, but that is on the surface. There's so much more underneath. We'll talk a little bit about the court's reasoning. We'll talk about what happens now. What is the refund posture? This is a very big question across the United States. How do I get my money back? And then impact on pending cases. And in addition to the slides, we can provide additional materials. Jonathan and Fabiana, just happy to forward those along for your audience. So if we go to the next slide. Okay, so essentially, what is the court reviewing here? So as Jonathan pointed out, the President Trump has issued executive orders, and a hallmark of his presidency has been these tariffs to try and collect from other countries on imports. On February 1st, 2025, the president invoked IEEPA, which is the International Emergencies Economic Powers Act, twice in the opening months. First, on February 1st, he issued 3 executive orders imposing so-called trafficking tariffs on Canada, Mexico, and China. And the stated justification for these was to stem the flow of synthetic opioids, essentially fentanyl, into the United States. The second, on April 2nd, 2025, was Executive Order 14257, and this established a blanket 10% ad valorem tariff on essentially all imports, with certain higher country-specific rates for about 60 trading partners. These are the so-called reciprocal tariffs. Key to the $1.2 trillion U.S. goods trade deficit that the president declared was an unusual and extraordinary threat. And if you've been following our president, you know that he takes very seriously the us and them and who's contributing to what. So this was his response. There were some additional IEEPA tariffs on Brazil, India, and on a handful of commodities. The statutory hook in each of these cases was Title 50 of our United States Code, Section 1702A1B, which authorizes the president to, quote, regulate importation. By the time the case reached the Supreme Court, roughly $166 billion had been collected across 53 million entries and some 330,000 importers. So this was widespread. It hit our economy on every level. This was the first time in IEEPA's 48-year history that any president had used the statute as a tariff authority. If we can go to the next slide. So we essentially have 2 cases and 2 paths to the Supreme Court. So the first is VOS Selections, and Jonathan mentioned this. This was a case filed in the Court of International Trade on April 14, 2025, so about a year ago, by a group of small importers, and that was consolidated with a case called Oregon versus DHS, brought by 12 Democratic-led states. The Court of International Trade held 2 things. First, that it had exclusive jurisdiction under Title 28 of our U.S. Code, Section 1581, I-1B, because the challenged executive orders modified the harmonized tariff schedule, which is treated as federal law under our U.S. Code. And second, on the merits that IEEPA did not authorize tariffs.
This case went up to the Federal Circuit, which is the appellate court above the Court of International Trade, and sitting en banc, all of the judges, it was affirmed on August 29, 2025. On the other hand, in district court, we have learning resources. This is filed in the District of Columbia District Court on April 22nd, 2025, so about a week after VOS was filed, by Learning Resources and a company called Hand to Mind, which are two Illinois-based educational product companies, Learning Resources and Hand to Mind. The District Court for DC declined to transfer to the Court of International Trade, reasoning that because IEEPA is not a tariff statute, Section 1581I didn't capture the suit. And so the District Court found that it had jurisdiction, and then it issued a preliminary injunction on the same merits theory that IEEPA did not authorize tariffs. So two different approaches, District Court saying we have jurisdiction, Court of International Trade saying we have exclusive jurisdiction, but both finding the same conclusion, which is IEEPA doesn't authorize the tariffs. The government appealed. Essentially, this is a part of a broader landscape. There were up to 10, I think, federal challenges in 7 different districts. In response to the government's request, the Supreme Court granted cert, essentially saying we will take this case on September 9th, 2025. It scheduled very prompt oral argument on November 5th, 2025, and a decision was entered February 20th. 2026. That is a very fast timeline, and it speaks to the importance of the case. You can go to the next slide. So why did the court take this case? Well, here we believe cert was really inevitable. First, there was a genuine jurisdictional split. You had the Court of International Trade and the Federal Circuit saying we have exclusive jurisdiction, and the District Court saying, oh, no, this does not fall within 1581, we have jurisdiction. So that obviously can't stand. Different courts reaching different conclusions. Second, there was a extreme national importance. The tariffs were essentially on every imported product. They were touching household spending, supply chains, foreign relations, and $166 billion in revenue. Third, it was a clean question of first impression. No president in our history had invoked IEEPA as a tariff authority over the last 50 years. So the court didn't have to weigh decades of accumulated practice against a textual reading. And fourth, the government itself sought review after losing in federal court. The cert was granted 6 days after the petition, and as I've stated, this was an expedited case. So the court clearly understood the high stakes in this case. If we go to the next slide. Okay, what are the arguments? So the government came in and said, IEEPA authorizes tariffs, made a number of different arguments. First, a textual argument that the word regulate in IEEPA is broad and that tariffs are a classic form of import regulation, basically citing to Webster's dictionary to back this up. The government also argued that a greater includes the lesser move. Essentially, IEEPA authorizes outright prohibition of imports, which is the strongest possible restraint. And so surely it must include tariffs, which is a weaker restraint. The government also argued historical practice. It cited several cases that upheld President Nixon's 10% import surcharge under IEEPA's predecessor, which was the Trading with the Enemies Act. Congress enacted IEEPA in 1977, just 2 years after the Trading with the Enemy Act, and it's presumed that it would have understood the phrase to regulate importation the same way that the case of Yoshida read it. It also cited a case called Algonquin versus FEA. That was a 1976 decision upholding Section 232 of the Trade Expansion Act. These were monetary exactions as an adjustment of imports. The government said that principle extends here.
And one more, there are several other arguments, but another argument the government raised was the major questions rebuttal. So the major questions doctrine, essentially, we'll get into more detail here, but it's essentially a doctrine that says if there's a major question, then Congress really needs to speak clearly as to the authority to decide those questions. And we'll get into further detail there. But here the government said the major question doctrine should not reach foreign affairs statutes. And even if it did, that IEEPA regulates the language is sufficiently clear. So the word regulate is clear and it gives the authority to the president to impose tariffs. On the flip side, and we can flip to the next slide, you have the challengers. Okay, and the challengers came in, this is learning resources and VOS selection. If we can flip to the next slide very quickly. There we go. So the challengers came in and they responded point for point. They said, first, regulate is not ordinarily synonymous with tax. Okay, Congress addresses both powers in a single statute. When it does so, it separates them expressly. So they are not interchangeable. Second, under Section 1702A1B in IEEPA, it lists essentially 9 verbs under IEEPA: investigate, block, regulate, direct, compel, nullify, void, prevent, and prohibit. None of them mention tariffs or duties. Essentially, under I'm going to mispronounce this, but it's nocitur so yes, a vague word like regulate, Latin, a vague word like regulate is colored by more specific words around it. And all the neighboring words describe sanction type controls, not revenue raising. So ultimately, despite all of those verbs, none of them focus on tariffs or taxing, not revenue raising. Third is a constitutional argument. The challenger says that the tariff power is assigned to Congress under a taxing clause and the foreign commerce clause, and the president has no inherent peacetime tariff authority. This is a point that the government, in fact, conceded during oral argument. So that does a lot of work for the opinion. If you review the opinion, you'll see a lot of discussion there. As to the major questions doctrine, the challengers said the tariffs of unlimited amount, duration, and scope on all imports from all countries plainly satisfy the economic and political significance prong under the major questions doctrine. And therefore, Congress must speak clearly if they're delegating that authority to the executive branch. Also, under the statutory scheme argument, the challengers pointed to Congress having enacted targeted delegations for this authority, each with specific triggers, rate caps, and time limits. And it is simply implausible that Congress also, despite all of these specific grants of authority, hid an unbounded tariff authority inside the word regulate wrapped in IEEPA. Finally, the challengers pointed out that the export clause has an avoidance canon and that IEEPA's language, while it reaches exportation too, it doesn't reach the tariffs, because that would cause an export clause problem under Article 1, Section 9, which forbids export tariffs. So these are the arguments that were placed. And again, I commend the reading of I may have missed one or two. There's quite a few arguments in these. It's like a 164-page opinion. But those are your basic arguments here. So if we go to slide 8, we can now see the decision that Jonathan mentioned, 6-3. So that seems very simple. 6-3, challengers win, everyone goes home. But it's a little bit more complicated than that. It looks like a clean decision, but 6 judges agreed that IEEPA does not authorize tariffs, and 3 dissented. And underneath those judgments, there are 7 separate writings across 164 pages, and only about
13 commanded a majority. So you've got a lot of different voices, a lot of different opinions coming from a lot of different directions. As Jonathan mentioned, the Chief Justice Roberts wrote the court's opinion. The text and structure points, the textual reading and the structure of IEPA, those portions were joined by Justices Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Barrett, and Jackson. But the major questions doctrine portion of the decision was only picked up by Gorsuch and Barrett. So a plurality, not a holding. Justice Kagan wrote a concurrence that was joined by Justice Sotomayor and Jackson, rejecting the need for the major questions doctrine altogether, saying red herring. Gorsuch, Barrett, and Jackson each wrote a solo concurrence, and the three of them are fighting doctrinal fights about the shape of what the major questions doctrine looks like going forward. Justice Kavanaugh dissented. He was joined by Justices Thomas and Alito, and Justice Thomas wrote a solo non-delegation dissent on top of the joint dissent. Bottom line, the court affirmed VOS selections on the merits. So that was the one that was filed in the Court of International Trade, and vacated learning resources on jurisdictional grounds, which was filed in the district court, essentially finding that the Court of International Trade has exclusive jurisdiction over this issue. So the District Court of DC never should have reached the merits, and the jurisdictional holding in this case is as important as the merits for practitioners, because essentially that means every IEPA challenge is going to be funneled to the Court of International Trade. Court of International Trade has been around for a long time. It's always been, a relatively active court. We are about to launch into an era of unprecedented workload at the Court of International Trade as a result of this holding. So if we go to slide 9, and you'll stop me if I run out of time, right, Jonathan? Yeah, we are perfect. Okay, all right. Okay, so look, when it comes to the text and the structure of the opinion, it really comes in three layers. First, the court looked at the plain meaning and looked at the ordinary usage of the language under Black's Law Dictionary, corpus linguistics, and the way Congress drafts its legislation, and essentially concluded that regulate ordinarily does not include tax. Chief Justice Roberts wrote that the government cannot identify any statute in which the power to regulate includes the power to tax. And when Congress addresses both powers in the same statute, it does so separately and expressly. In addition, it goes back to that Latin phrase that I have trouble pronouncing, birds of a feather canon. So essentially the 9 verbs that I rattled off under section 1702A1B of IEPA all describe in the court's phrase an action a president might take in sanctioning foreign actors or controlling domestic actors engaged in foreign commerce. But tariffs are revenue raising and they don't fit that pattern. And finally, the greater includes the lesser move. That argument fails. So the government had argued the greater, we have all these powers, and certainly the power to tariff is a lesser restraint, and so it must be an IEPA. The court said that fails because tariffs are different in kind, not degree, from other IEPA authorities. So it's not greater or lesser, it's like apples and oranges. And an asset freeze and the nullification of a transaction do not raise revenue or tax commerce, they control. That's IEPA. Tariff taxes. So ultimately, this reasoning is going to be an underlying theme in our major questions doctrine for the next decade as we follow through with these cases. If we go to the next slide, we'll talk a little bit about canons and precedent. Okay, so here there's a second layer of reasoning coming in. The export clause avoidance argument is doing a lot of work in this case. IEPA's operative clause governs exportation as well as importation. And the export clause of Article 1 of the Constitution forbids any tax or duty on articles exported from any state.
If regulate includes tariffs, then IEEPA authorizes unconstitutional export taxes as least as applied to exports. And so the canon of constitutional avoidance pushes back hard, right? We're not going to interpret something that is internally inconsistent and violates the Constitution. The court went on to distinguish the cases that the government raised, and I won't go into detail here, but step by step, they distinguish Algonquin and Yoshida and a case called Dames and Moore from 1981, and basically either distinguished it on the facts or distinguished them on the reasoning. Essentially, the justices agree that the president enjoys no inherent authority to impose tariffs during peacetime, which the government conceded during oral argument. And because the president has no Article 2 under the Constitution backstop, the statutory authority is indispensable. That sets up the major questions doctrine, which we'll look at next. So if we can go to the next slide. Okay, so the major question doctrine. I think more has been talked about this doctrine than I have heard in my entire legal career in this case. So this is the major question section of the opinion. It is a plurality, not part of the holding, so it's only joined by Justice Gorsuch and Barrett, but it's going to be cited in every major question. MQD is easier to say, brief going forward. So the Chief Justice essentially makes 3 points here. First, structurally, when Congress has delegated its tariff powers, it has done so in explicit terms and subject to strict limits. The point is that under the Trade Act, each have specific triggers, rate caps, and time limits, and Congress knows how to delegate tariff power when it wants to do so. So it's simply implausible that Congress gave silent authority to President Trump to do unbounded tariff authority. Second, the historical move, the Chief Justice said, IEEPA has never been used to impose tariffs from 1977 through today, never used until President Trump included these in the executive orders earlier in 2025. And that plugs directly into what we call the unheralded prong of the MQD. And then third, Chief Justice Roberts wrote, the economic and political consequences of the IEEPA tariffs are astonishing, and they dwarf those of other major question cases. So he clearly says this is definitely a major questions doctrine case. And the 3 triggers he mentions, unheralded, transformative, and vast economic and political significance, are the same triggers that were set forth in a couple other cases, West Virginia EPA and Biden versus Nebraska. But in a separate sentence and joined only by Chief Justice Roberts, Gorsuch, and Barrett, they find the president and Congress do not enjoy concurrent constitutional authority to impose tariffs during peacetime. So that's the structural claim. If we go to slide 12, and I know this gets in deep. So this talks about the different writings on the MQD. So there are 4 concurrences here, and they all take a different view of the MQD. Justice Kagan, joined by Sotomayor and Jackson, they agreed with the text and structure portion of the Chief Justice's opinion, and they separately wrote to say that the court didn't even need to invoke the MQD at all. Ordinary statutory interpretation gets us there. That's a pretty strong signal that a majority views the MQD as almost like a linguistic canon and not really a substantive clear statement rule. Gorsuch does a solo concurrence, and he goes the other way. He writes separately to insist that MQD is a substantive clear statement rule that safeguards Congress's lawmaking power against executive encroachment, right? So essentially, if you have a major question, then, and it's clear and it meets those 3 triggers, that in order for the executive to come in, Congress has to be very clear in granting that authority. And Gorsuch says that that MQD is a substantive clear statement rule. It safeguards Congress's lawmaking authority against executive encroachment. And he plants a flag on Article 1 and Article 2, basically saying whether an action triggers
full force of the MQD depends on whether the underlying power is exclusively Article 1, like tariffs or spending, or has an Article 2 analog like war powers or recognition. Justice Barris does a solo concurrence. She pushes back on her colleague, Justice Gorsuch, and she says, MQD is just ordinary textualism. You see the most natural reading of the statute in context, and the subject matter is interpretive background, not a constitutional trigger. And then Jackson's solo concurrence is narrower and more practical, as I find Justice Jackson to be in every time that she writes. She walks through the IEPA's legislative history to show that Congress in 1977, when it was enacted, was thinking about asset freezes and transaction controls, not tariffs. If we go to the next slide, we're going to talk about the dissents. So we've got two different dissents. The first is Justice Kavanaugh, joined by Thompson and Alito. And Justice Kavanaugh argues that the text, the history, and the precedent all permit tariffs under the regulate importation. He leans hard on the prior cases of Yoshida and Algonquin, despite the majorities distinguishing those cases, and on the idea that Congress enacted IEPA 2 years after the Yoshida case, which was the case where President Nixon imposed the 10% tariffs under the Enemy Act. And Kavanaugh also argues that the MQD should not apply to foreign affairs statute. Even if it does, IEPA is clear enough to satisfy it. So essentially, the first dissent says, look, even if this is a major question, that it shouldn't apply to this because these are foreign affairs statute, these tariffs, and IEPA is clearly written. So Congress has made a clear delegation that they clearly gave the president authority. Now, obviously, the majority disagreed with that. He then takes aim at some of his colleagues on the bench, calling their arguments novel and jurisprudently chaotic. And essentially, he flags the refund at the end, the problem. He says, look, if we rule as the majority is ruling, we're going to have a big problem on our hands. We're going to have to refund billions of dollars to importers who paid the IEPA tariffs, even though some importers may have already passed those costs on to the consumers or others. Personally, that is not a good reason not to reach the right answer of a case, that it's going to be too hard to fix the problem created that's in violation of the Constitution and the law. So Justice Thomas did a solo dissent. He argued the non-delegation argument, and essentially his view is only core powers, those affecting life, liberty, and property, constrain a congressional delegation. Importation, in his view, is a privilege, not a core right, so tariff delegations are effectively unlimited. Obviously, the majority rebuts and disagrees with that finding, and thus the dissents. So if we go to slide 14. Okay, so really, what does this decision mean? After all of that, and again, if you haven't read the decision, I strongly recommend it. Essentially, bottom line, the court invalidated all IEPA tariffs. That sweeps in the trafficking tariffs on Canada, Mexico, and China, the reciprocal tariffs imposed by Executive Order 14257 and its later add-ons, and the additional commodity-specific IEPA tariffs on Brazil, India, and others. The president, following this decision, revoked all of them by Executive Order 14389 on the day of the decision, and collection of tariffs terminated on February 24th. So you can imagine how frustrating it was for those folks that paid tariffs after the decision was entered. Importantly, what was not validated was Section 232 tariffs of the Trade Act of 1964, I believe. Steel, aluminum, auto, copper, and the like, and the Section 301 tariffs on China. The theory is that these are on much firmer legal footing and they continue to be collected. Within hours of the decision,
The president invoked Section 122 of the Trade Act of 1974 and imposed a 10% balance of payments surcharge, capped at 15% at 150 days. So those expire on July 24th of 2026, unless Congress extends those further. Again, Section 122 has never been used like this before, and its balance of payments predicate, as opposed to a trade deficit predicate that the administration cited, is contested. We anticipate another full round of litigation, and in fact, I think at the end we'll see that a case has already been filed. So if we look at the next slide, how are we doing on time? 5:48. Okay. All right, Atmos filtration in the CAPE system. So the key post-decision case here is Atmos filtration versus United States. This is a pair of orders by Judge Richard Eaton for the Court of International Trade. The orders are dated March 4th and March 5th of 2026. He read the Supreme Court's decision and moved very quickly. His orders direct Customs and Border Protection, or Patrol, I think that should be protection, apologize for the typo, to do three things: liquidate all unliquidated entries without IEEPA duties, reliquidate all liquidated entries that are not yet final. So what you have when you submit a tariff, there are liquidated claims and unliquidated claims. Unliquidated claims are still like in the processing stage, and liquidated claims are final and can be appealed. And so what he's trying to do is roll these back, right? And determine, how do I get the refunds to all these people that paid these tariffs? So again, liquidate all unliquidated entries without IEEPA duties, reliquidate all liquidated entries that are not yet final, and apply this relief to any and all affected importers, name plaintiffs or not. So essentially a whole-based refund scheme that just automatically issues refunds to everyone who's eligible. The last point is the universal relief issue, and it is where DOJ will attack on appeal. Judge Eaton preemptively distinguished Trump versus CASA. This is a case where in 2025, where the court barred universal injunction. So essentially saying one court's decision cannot bind the country. And Judge Eaton knew this was out there, of course, and he did a preemptive strike on the theory that that case was about the Judiciary Act's equitable powers, whereas the Court of International Trade was created by the Customs Court Act of 1980, which gives the Court of International Trade national geographic jurisdiction over tariff matters. So essentially saying our court can issue a nationwide decision that will affect everyone because we already have nationwide jurisdiction. On top of that, the chief judge of the Court of International Trade designated Judge Eaton as the only judge to hear IEEPA refund cases. And the stated reason was to ensure that no other Court of International Trade judge reaches a contrary conclusion. So this system that's set up for these refunds is called the CAPE system, Consolidated Administration and Processing of Entries. There's 4 steps. The importer needs to submit entry summary through a claim portal in a certain format. ACE, which is the program you sign up for, runs validations and recalculates duties without the IEEPA tariffs. The Custom Border Protection reviews and liquidates or reliquidates, and refunds are aggregated by importer and transmitted through ACH payment systems. So CAPE was expected to launch in April. The government's formal position, stated to the Court of International Trade on March 12th, is that no claim means no refund, and only importers who file get money back. So we are headed for another loggerhead here. So if we go to the next slide. So what people are advised to do is what we call the belts and suspenders refund strategy. First, the importer of record is only the importer of record can get a refund directly from CBP. So if an importer bore the economic cost of the tariff through a contract, think delivery duty paid by sellers, foreign suppliers who absorb the cost, or downstream buyers who were billed through, they cannot recover from
CBP. They have to go to the importer of record, and that's a contract claim, not a customs claim. Second, ACE and ACH enrollment. So as of March 2026, only about 21,000 of 330,000 affected importers, about 6%, were enrolled in this software, this platform ACE, with ACH set up. So there's a lot of importers out there that are eligible because they're importers of record and they're not getting these refunds. CBP stopped issuing paper refund checks in February of this year. So if an importer is not enrolled, they literally cannot receive a refund, even if they win one. And finally, clients are recommended to file suit at the Court of Federal Claims under Section 1581I, and that preserves the federal question jurisdiction while the mass framework is finalized. In addition, there's a recommendation to file what are called 1514 protests. These are administrative protests on the liquidated entries, those final entries. Under the rules, there's a 180-day window, so 6 months to file those protests, and filing preserves that jurisdiction as a backup if the claim through CAPE gets bounced or rejected. So this is a belts and suspenders approach. You can imagine the chaos and the uncertainty and the number of questions. I've attended a number of webinars, and the chat function in the Zoom calls is firing on all cylinders. Lots of questions here. So we go to the next slide, and then I think I'm gonna wrap up here. Okay, so where is learning resources being followed? You can see obviously the case that we just talked about. There's also HMTX Industries, which builds on the learning resources adjacent tariff challenges. The Court of International Trade has a caseload of 1,400 or had a 1,450 IEEPA refund suits in December of 2025 through March of 2026. 627 more were filed 3 weeks after the decision. 90% are refund related. So you can see that this is going to bear out to be the busiest year ever in Court of International Trade's history. Go to the next slide. Learning resources is being distinguished or narrowed in a couple cases. One in particular, this does not narrow the criminal reach of IEEPA. So there's a case that out of the District Court of Massachusetts, it was issued earlier this year, where there was a constitutional challenge to IEEPA's criminal sanctions that survives. That is not limited to the tariff authority. And you can see that there's some other cases cited here. We're running out of time, so we're going to go to the next slide. We'll wrap this up. Okay, so in sum, look, IEEPA is out as a tariff authority permanently unless Congress amends the statute. Tariffs have migrated to Section 122, which is short-lived, Section 232 and Section 301. These are of the Trade Acts. The last two are on firmer ground. Court of International Trade is now the single most trade court in the most important trade court in the country. It has exclusive jurisdiction, and Judge Eaton is in charge. Refund mechanics, unsettled. This is a developing area. You want to make sure that clients are covered on all bases following the options that are laid out. Learning resources is a template, not a one-off. We think this is going to drive future decisions. The major question doctrine is narrower than many expected, and many courts may just disregard it altogether. And then the criminal IEEPA enforcement is unaffected. And I think I should wrap it up here. So I apologize if I went over. Hopefully that was helpful, and the slides are very detailed. So, and my translations, I'm not sure are very good, but hopefully. Thank you, Caroline. This was extremely clear, and we really appreciate it. Your translation was really good, and the feature, I think it worked properly. So we are really fine. Thank you very much. Thank you. Bueno, ahora seguimos con la doctora Estela Sacristán, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica Argentina, abogada por la Universidad del Museo Social Argentino, exsecretaria de la Corte Suprema Argentina y de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo, ex asesora del Ministerio de Justicia y de la Comisión Nacional Antidopaje. Desde 2005 se dedica a la práctica privada, es autora de múltiples artículos relacionados al derecho constitucional y administrativo,
también tiene un muy buen artículo sobre este tema que publicó recientemente, y es codirectora del programa de Derecho de Propiedad en la Constitución de la Universidad Austral, cofundadora de RADEM, la primera revista jurídica argentina con arbitraje académico dedicada al derecho de la energía, los hidrocarburos y la minería. Estela, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en esta actividad organizada por el Centro de Estudios de Derecho Tributario y Derecho Financiero. Mi agradecimiento al doctor Corti, al doctor Revilla y todos mis mejores deseos para esta primera actividad de la Comisión de Derecho Comparado del Centro. Una iniciativa importantísima que espero que les dé sus frutos. Me voy a referir, después de la excelente exposición de Caroline, lo que voy a hacer es referirme a dos aspectos que creo que pueden permitir la comparación y pensar en cómo se hubiera resuelto un caso como Learning Resources aquí en Argentina. Me voy a referir básicamente al esquema teórico argentino, en tanto confrontado con el esquema teórico estadounidense, y que tenemos en materia de, obviamente, decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNUs, delegación legislativa y delegación legislativa en materia tributaria. Ojalá que me dé el tiempo para todo eso. Respecto del esquema teórico, nos une en las dos naciones una separación de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Obviamente después del 94 en Argentina tenemos un órgano extrapoder que es el Ministerio Público, pero tenemos también un concepto importante que es el de poder reglamentario que nosotros recibimos de la tradición continental europea, el pouvoir réglementaire. Y al mismo tiempo sabemos que desde Estados Unidos hay un poder que tiene el presidente y en ese punto, ese poder normativo, regulatorio de emitir decisiones de alcance general por parte del presidente son algo que tenemos en común, tanto para el presidente de Argentina como para el presidente de Estados Unidos. Ese presidente que aparece como cabeza de la administración de una gran pirámide, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Acá hablaremos de órganos y entes de la administración, allí hablaremos de agencies, pero estamos delante de esa importante jefatura que tiene el presidente de la nación, tanto reconocida en la Constitución argentina como reconocida en la Constitución estadounidense. Respecto de la regulación o normativización de ese poder normativo, ese poder para emitir decisiones de alcance general del presidente de la nación, en Argentina tenemos desde 1853 hasta 1994 y con posterioridad a 1994. Desde 1853 hasta 1994 teníamos una constitución que preveía, de alguna manera, los reglamentos autónomos, preveía los reglamentos de ejecución, y obviamente no preveía lo relativo a los decretos de necesidad de urgencia, y la cuestión de los reglamentos delegados había sido construido con base en la jurisprudencia. Los autores incluso llegaron a equiparar reglamentos de ejecución con delegados. Cito acá a Bianchi, aunque hay otros autores como Casaña que siguen diferenciando los reglamentos de ejecución con los delegados. Pero tenían una fuente más misteriosa e incluso se los llegó a encontrar en los poderes implícitos del Congreso para poder delegar. La normativización en Argentina después de 1994 fue total, porque igual como teníamos los autónomos y los reglamentos de ejecución, pasamos a tener el artículo 99, inciso 3, regulando los DNUs, y el artículo 76 prohibiendo en principio la delegación legislativa. Hay una cuestión que creo que es relevante como diferencia tanto en Estados Unidos como en Argentina, y es la cuestión de la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos. En Argentina, la Ley de Procedimientos Administrativos, la 19.549, se aplica a toda la administración pública centralizada y descentralizada, inclusive a los actos, a los decretos del presidente. En cambio, en Estados Unidos, la APA no se aplica al poder ejecutivo específicamente, sí se aplica a las restantes agencies. Finalmente, tenemos una cuestión de principios, y creo que puedo mencionarlo en este esquema teórico, y son principios que creo que se aplican tanto allí como acá, y tienen que ver con razonabilidad, proporcionalidad, estos emergen de la Ley de Procedimientos, el debido proceso
formal y sustantivo ese debido proceso que termina redundando en la existencia y el reconocimiento de un principio de legalidad en Argentina, que es el que, a partir del artículo 4 y cuarto de la Constitución y concordantes, tenemos una genética legislativa, una génesis en forma de ley, en impuestos, contribuciones y tasas. Por otro lado, en Estados Unidos tenemos también la figura del due process of law. Tienen ellos la diferenciación entre el due process formal y sustancial, es el due process sustancial que lleva a la protección de la propiedad, y al principio de legalidad, llámesele no taxation without representation, que enraiza en el ámbito anglosajón, en 1215, no en la Carta Magna de 1215, pero sí por lo menos en la quinta versión de 1297, y obviamente como es un proceso que nace con el desarrollo del parlamentarismo, en 1215 no había ningún parlamento, y es un principio que se fue solidificando con la solidificación del parlamento, un esquema de representación en un órgano llamado parlamento, esquema conocido en Estados Unidos y esquema también conocido en Argentina en 1815. Respecto ya de qué sucede con no tanto con los DNUs, pero sí con la delegación en materia tributaria. Acá tenemos que tener en cuenta, bueno, dentro de los hechos del caso, que estamos hablando específicamente de un aumento de los aranceles, los derechos esos de importación en Estados Unidos aumentados creo que en un 145% para bienes procedentes de China. Eso es lo que dispone una orden ejecutiva que, si se quiere, en Argentina podría haber tenido el nombre de decreto delegado. También podría habérselo imaginado, si se quiere, como decreto de necesidad de urgencia. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que ver, como en Learning Resources estamos viendo si hay una delegación a partir de la AIPA, de la Ley de Emergencia de 1977, tenemos que ver qué pasa con esa delegación legislativa y la delegación legislativa en materia tributaria en Argentina. Y acá tenemos que tener en cuenta dos grandes etapas. Esas dos grandes etapas son de 1853 hasta la reforma constitucional de 1994 y con posterioridad. Antes de 1994, en materia de delegación y en lo que es específicamente tributario, tenemos que tener en cuenta por lo menos viejos precedentes, un caso de Iglesias de 1906, en el cual se hablaba de la potestad legislativa, del poder legislativo, de la legislatura de una provincia en materia tributaria, cosa que no tenía el Poder Ejecutivo, de modo tal que no tenía el Poder Ejecutivo competencia para crear impuestos. Tenemos el famoso caso Doncel de Cook de 1929. En ese caso en particular, si bien no se habla de delegación legislativa, sí se habla de extender la ley. El decreto que creaba el impuesto había extendido la ley, y con posterioridad, en 1927 ya tenemos el clásico Delfino. Delfino no es materia tributaria, pero sí es materia de multas, y esas multas habían sido teóricamente dictadas bajo una delegación legislativa. Dentro de esa hermosa nebulosa que había formado la delegación legislativa, todavía no contemplada en la Constitución, llevó a lo largo de los años a muchísimas interpretaciones que pasaron a confluir, si se quiere, en el famoso COCHEA, que no era de materia tributaria, pero sí que tenía que ver con la modificación de un convenio colectivo mediante un decreto que tuvo la forma de reglamento delegado, por la simple razón de que el presidente había pedido que no fuera un decreto de necesidad y urgencia, porque el shock sociológico que había tenido el año anterior, el decreto 3690, había generado, y el costo político que había tenido en su caso el dictado del fallo Peralta, llamaba por la adopción de una figura distinta. La Corte Suprema dice, ok, esto es delegación, y convalida la mayoría de la Corte Suprema
una modificación de un convenio colectivo que teóricamente tiene rango de ley. En esa época, sin embargo, esta interpretación generosa respecto de la delegación legislativa, tan criticada, y fue criticada, de Cocha, del caso Cocha, fue muy distinta de la experiencia que tuvimos a partir del caso Video Club Dreams, donde vimos que la Corte sanamente, esa Corte de 9 sanamente, hace imperar el principio de legalidad tributaria. Video Club Dreams es un último precedente importante hasta el año 1994, que es cuando en realidad en 1994, al prohibirse la delegación legislativa y establecerse solamente un teóricamente estrecho camino para que se la pueda ejercer, esa prohibición de delegación legislativa no decía nada en materia tributaria, a diferencia de lo que dijo la reforma constitucional con respecto a los decretos de necesidad de urgencia. Con respecto a los decretos de necesidad de urgencia, sí se prohibió la materia tributaria para los mismos, con lo cual quedamos libres de los DNUs en materia tributaria, pero continuaba la duda con respecto a qué iba a pasar en materia tributaria. Ese silencio en el artículo 76, porque no decía si sí o si no para los reglamentos delegados en materia tributaria, vino a quedar clarificada en el 2003, pero con algunas idas y vueltas. En el año 2003, en Celcro, y este es uno de los dos principales decisorios que conocemos todos, una delegación para tasas que iba a cobrar la IGJ. Recordemos que en Argentina, para impuestos, tasas, contribuciones, rige el principio de legalidad tributaria. Acá las tasas las iba a percibir la Inspección General de Justicia, e inclusive se habló de que había habido una especie de deslegalización normativa, deslegalización que nosotros conocimos en Argentina, pero por la experiencia española, de la Constitución española. En ese caso, obviamente, con cita de Berkeley, con cita de Giuliani von Rouge, con cita del principio de legalidad, se determina en el caso que nos habían fijado límites, que no había habido una fijación de una clara política legislativa, se citaron pluralidad de precedentes relativamente antiguos y se brindó la definición o el holding de que no hay delegación en aspectos sustanciales. Esos aspectos sustanciales del tributo quedaban fuera de la validez de cara a la norma teóricamente invocada como delegante. No significó la prohibición absoluta, porque en realidad el holding se refiere a aspectos sustanciales. Esto dejaba la puerta abierta para aspectos que no fueron sustanciales. Pero tiempo después tenemos a la Corte Suprema fallando en Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación es un caso que tiene que ver con cobro de tasas aeroportuarias. Recordemos cuál había sido la historia económica en la crisis del 2001-2002, la especificación de la economía por decreto 214-01, y después el Poder Ejecutivo dándose cuenta de que había cosas que podía cobrarlas en dólares y no en pesos, y cómo se redolarizaban. Así como hubo redolarización de tarifas de exportación de gas o de electricidad, también hubo redolarización de las tasas aeroportuarias que la aerolínea Mexicana de Aviación tenía que pagar a la autoridad que la cobraba. En este caso, fueron redolarizadas y la Corte convalidó la redolarización. Repito, no es un caso de delegación, es un caso muy distinto porque tiene que ver con decretos dictados al amparo del proceso de especificación y eventuales desdolarizaciones que hubo a partir del decreto 214-01 de especificación de la economía. Y finalmente tenemos ya en el año 2014 Camaronera. Camaronera nos hace volver a tender la mirada a Celcro. En Camaronera tenemos resoluciones del Ministerio de Economía, un ministro es el inferior del presidente, pero bueno, estas resoluciones del Ministerio de Economía que aparentemente estaban dictadas por delegación administrativa, con una delegación legislativa que otorgaba el Código Aduanero en el artículo 755.
El código aduanero dentro de las delegaciones que establece, obviamente se trata de delegación legislativa de un código dictado antes de la reforma constitucional de 1994, como tantas otras normas delegantes que hubo antes de 1994 y que pasaban por el filtro del artículo 76 y eventualmente por un proceso legislativo que fue relativamente sinuoso y que tiene que ver con la actitud del legislativo hacia las delegaciones y hacia la legislación delegada preexistente al momento de la reforma de la Constitución, al año 1994. La cuestión es que en Camaronera nos encontramos con esos derechos de exportación, eso es lo que estábamos tratando, aranceles, pero derechos de exportación específicamente. Se señala en el fallo la naturaleza tributaria que tienen, esta naturaleza que el doctor Corti mismo estaba mencionando de los debates sobre la aduana y los derechos que había que cobrar ya desde 1853. No nos olvidemos que mucho de nuestra historia constitucional está montada encima de la historia de la aduana y quién se iba a quedar con los ingresos de la aduana en nuestro país. En el fallo Camaronera se citan de vuelta los artículos 4, que son los que establecen cuáles son los ingresos fiscales, el artículo 17 de propiedad, el 52, el principio de legalidad, y ahí es donde se sienta el primero de los dos holdings. El primer holding tiene que ver con principio de legalidad, ley formal, ley del Congreso para la creación de impuestos, tasas y contribuciones, y la modificación de aquellos elementos esenciales del tributo va a ser por ley. Elementos esenciales, dice la Corte, son el hecho imponible, la alícuota, el porcentaje de la alícuota, los sujetos alcanzados, quiénes están alcanzados, quiénes no, y las exenciones. Esos elementos tienen que estar sí o sí en la ley formal. Esto lo define, la Corte lo da como holding y afirma la Corte que esto ni siquiera cede por el artículo 76 y el camino que el artículo 76 de la Constitución deja para que, más allá de la prohibición, pueda haber delegación legislativa. Esto por un lado, con este holding, obviamente el cobro de esos derechos de importación se cae, pero hay un problema porque tiene que ver con una posterior ratificación legislativa por parte del Congreso. Hay una ratificación del Congreso de la legislación delegada, quedan estas resoluciones comprendidas en ese ámbito ratificable y la Corte es donde acá se divide. Hay una mayoría que termina definiendo que la declaración de inconstitucionalidad va a tener un principio y un fin, porque a partir de la ratificación legislativa el cobro de esas tasas va a ser válido, y hay una opinión que queda en minoría que tiene que ver con la absoluta nulidad que tiene en su génesis el cobro de estos derechos de exportación, con lo cual se vuelven las cosas como si hubiera sido ab initio y para siempre nula. La ratificación, entonces, legislativa tiene como dos renglones. El renglón que deja en pie la mayoría en Camaronera tiene que ver con ese periodo desde el nacimiento, desde la dictado de la resolución hasta la ratificación legislativa. Ese es el periodo que es inválido y a partir de allí sería válido. Respecto de la supervivencia de estos acertos, hay un caso posterior que es más curioso, pero que también creo que vale la pena mencionar, y es un caso del 2018, que es Festival de Doma y Folclore. En Festival de Doma y Folclore estábamos delante de un caso de eliminación de exenciones, y para la eliminación de esas exenciones se invocaba una delegación legislativa. Acá lo que tenemos es una disidencia y una mayoría. La mayoría, en el marco de la acción declarativa que se había incoado,
dijo que no había caso. La acción declarativa, recordemos que es la que reclama ese acto en ciernes, ¿no? Que según las posturas puede ser desde un acto administrativo hasta, no sé, recibir una notificación de una liquidación de un impuesto. Pero bueno, la mayoría entendió que la clásica interpretación, el tribunal no tiene por qué contestar consultas, el marco era totalmente teórico, era una consulta que no configuraba el caso o controversia requerido a los efectos de abrir la jurisdicción. Con eso se rechazó la demanda. Pero hubo una disidencia importante, los doctores Lorenzetti y Maqueda, que señalaron que la delegación del caso era directamente inconstitucional. Creo que este punto es importante para tenerlo en cuenta. Señalaron directamente que el Poder Ejecutivo no puede eliminar exenciones. Esto pasaría, me imagino, por un principio de igualdad que está pegado al principio de legalidad. Y esa regla de igualdad sería la que, en el caso de que sea el Congreso el que fije las exenciones, tiene que ser el Congreso mismo el que puede eliminar las exenciones. No podría el Ejecutivo manejar a su voluntad las exenciones. Por eso creo que la Corte Argentina hubiera resuelto Learning Resources de igual manera. Tengamos en cuenta que en Learning Resources estamos ante un ordenamiento en el cual acá invocaban la delegación legislativa. Es un caso de delegación, es casi sencillo resolverlo aplicando Selcro y Camaronera, pero al mismo tiempo creo que podemos también tener en cuenta algo más, que aun cuando no se hubiera invocado la IPA, que no se hubiera invocado una delegación legislativa, mucho más fácil hubiera sido resolver Learning Resources con el artículo 99, inciso 3, que prohíbe el DNU en materia tributaria. Creo que de una manera o de la otra se hubiera resuelto igual. Lo que sí creo que es importante señalar, y es que acá yo lo que advierto en la jurisprudencia argentina es que hay sobre el principio de legalidad, es como que no hay fisuras, son decisiones mayoritarias. Lo que me llamó mucho la atención de Learning Resources es que está como dividida la opinión del tribunal, incluso la opinión mayoritaria. Hay aspectos del fallo en el cual ni siquiera se llega a ser mayoría. Dentro de la mayoría está muy dividido 3-3, lo que mencionábamos sobre las Major Questions Doctrine, el tema de recurrir a la historia legislativa de la norma, etc. Se nota una gran división. Sí, se advierte una sana opción por el principio de legalidad, tanto por la mayoría, los 6, en Learning Resources, como en nuestro país en los casos que hemos mencionado. Así que bueno, esto es para concluir. Muchísimas gracias y bueno, si hay preguntas. Gracias. Muchas gracias, Estela, muy completa y muy clara tu exposición. Le cedo la palabra a Fabiana o a Pablo. Le voy a dejar el cierre a Pablo, solamente decir que agradezco a ambas expositoras por su dedicación y aparte por todo el camino, todo el trabajo previo que hemos hecho para preparar esta primera conversación. Quiero también agradecerle con Gladys, somos 2 a cargo de esta comisión. Gladys y yo queremos también agradecerle a Jonathan su predisposición y acompañamiento, y también a quienes en silencio nos han acompañado en los atrás de cámara, que son Tomás Barrio Nuevo y Agustina Seco. Again, thank you, Caroline, for allowing us knowing the facts and the consequences of
that ruling. I really don't know what happened after that decision, that court decision. So it was very interesting for me, for the people that follow us, your lecture. I'm very grateful having you here. Y bueno, sin más le cedo la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias, Fabiana. En primer lugar, para nosotros es un orgullo tener en funcionamiento esta comisión. Ha sido una gran idea de Fabiana y de Gladys dar comienzo a esta actividad que nos permite compararnos con otros sistemas, y eligieron un tema muy álgido. O podríamos quedar toda la tarde hablando sobre esto. Yo la escuchaba con mucha atención a Estela. Nosotros tenemos un problema muy grande respecto de los exportadores que van a reclamar los derechos de exportación indebidamente pagados, porque el argumento que se da muchas veces es que ese derecho de exportación se lo trasladaron al productor primario. Por el caso de las exportaciones de soja, de trigo, que las grandes cerealeras, los traders, lo trasladaban vía precio, ese derecho de exportación. Entonces los fallos que salieron, no llegó a la corte, pero sí en primera instancia, en algunos casos denegaban el derecho de exportación porque decían que no había tenido perjuicio patrimonial el exportador por haberlo trasladado. Y eso nos genera todo un problema de legitimación muy importante, que por lo visto, fíjense que en el fallo este, Learning Resources, no apareció ese tema de la traslación. El que reclama, decía Caroline, es únicamente el importador registrado, y a él se le paga. No puede ir los downstream parties. Sorry, Caroline, we are talking about about the downstream parties. Jonathan, yo te pasé una pregunta, no sé si por WhatsApp, pero no sé si por ahí se la podremos hacer a Caroline un minuto, si te parece. Sí, perdón. Específicamente sobre esto. Yeah, so the Caroline, question we is, have a short answer. If you can give your view about this. oh, I think you're on mute, Caroline. Caroline, you're muted. There we go. I'm back. Okay, sorry. Yeah. Push the wrong button. Jonathan, can you repeat the question? Yeah, please? so does CBP take any measures to ensure that the importer returns the refunding tariff for the reseller, or is that subsequent reimbursement irrelevant to CBP for purposes of refunding the tariff that was improperly paid by the importer? Very good question. Our reading is that a downstream party that bore the tariff is going to have a contract claim against the importer of record, as opposed to a custom claim against CBP. And so we're going to see a whole host of contract litigation. This is just going to drive litigation through the roof. So, yeah. Trial lawyers will be very busy. Yes. 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 No vacations. Yeah. Well, thank Perdón, you. Pablo, sobre este tema lo que he visto es que hay acciones de clase de consumidores pidiendo el refund. Por ejemplo, hay una acción de Costco, que es un supermercado mayorista, pidiendo una action class, pidiendo que se le devuelva la plata a los consumidores, porque justamente el importador se está beneficiando dos veces, ¿no? Por el refund y por el precio que fue trasladado al momento de la venta del producto. Qué interesante, Jonathan. ¿Y cómo va a hacer Costco para devolverle la tarifa a cada uno de los clientes que fue a comprar un paquete de harina? Exactamente. Bueno, Fabiana, vamos a tener mucho trabajo en esta comisión, me parece. Sí, Florencia González Klebs, creo que levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, un poco iba a hacer una consulta a Caroline en el mismo sentido que le había preguntado Pablo. Después Jonathan me ganó de mano también porque comentó el caso de Costco. Caroline, hi. This is Florencia from Georgetown. Hi. How are you?
Good, how are you? Fine. Well, I was just about to ask the same question. So I think that the U.S. law does not restrict refund claims for indirect taxes as we do, because here in Argentina we are supposed to show that we didn't transfer the burden to the final consumer, or that the tax was refunded. Let's say that the excess was refunded to the customer. But I guess that in the U.S. it doesn't work like that. So importers are either going to get richer, or there's going to be a lot of claims, contractual claims. Yeah, I think that's why the Court of International Trade has put Judge Eaton in charge of all related proceedings. And he is really trying to make this a global automatic effort. There's a lot of clients that are hiring lawyers on contingency basis to go recover their refund, which is a bit of a shame. I don't fault the lawyers, but if the government would do the right thing and just return the funds, it would save a lot of people a lot of money that they need for their businesses. I mean, this upended so much of our economy. So. Yes, and luckily, since it's just tariffs, probably it's not transferred directly to the end consumer, but to businesses. So the litigation will be reduced, let's say, because it's not just thousands of or millions of consumers. Right. What we saw were prices going up. So the consumer paid more for goods, but it wasn't tagged to a tariff. It was just, you paid $10 for something, now you're going to pay $20 because the sellers are paying the tariff, but it wasn't on an invoice like tariff charge. Some did, like, upcharge, but most just increased the prices. And now that the tariffs are not being paid, those prices haven't come down. They usually go one way. So unless it's gas, and then it goes up and down and up and down, So. Thank you. Thank you. I love seeing my George. Franco. Hello. Hola, hello, Caroline. Hello. Excellent presentation. Thank you so much. Tengo una pregunta para Caroline que me parece interesante. Sorry for my English is kind of rusty. Was it possible? Would the court take a different decision if Congress had ratified the executive order of Trump? Because in Argentina, like Stella told us, legislative ratification doesn't have effect for the tax paid before the ratification, but maybe in the US there is like it is possible to ratify retroactively and somehow give legitimacy to the tax created by the executive order. First, your English is very good and 1,000 times better than my Spanish, which is non-existent. So I appreciate that. Congress wouldn't come in and ratify. What Congress would do would amend the statute to give that clear instruction, and they could try and make it retroactive. I think anything Congress does at this point is going to be met with litigation. I mean, I've said for the last several years since the administration came in again, we are in the age of the trial lawyer. And so because of the reduction in the federal workforce, the reduced resources, the pay-to-play perception of our current environment in the United States, folks are turning to the courts for relief, and they're getting it. But it's costly and it's very litigious. And so if Congress were to come in and say, well, we're just going to rubber stamp this and now poof, they keep the tariffs, you don't have to refund, there would be massive litigation. But they could pass new legislation and try and say, well, this is somewhat retroactive. I think that piece would be challenged. But if they do the new legislation right, that could work. And that's in the slides, that's a prediction. Yeah. Thank you. Good question. Thank you. Thank you so much. Estela has something to add. Estela tiene algo para agregar.
Sí, creo que hay dos nociones que podemos tener en cuenta. Una es efectos económicos de los impuestos, el traslado, el pass-through del impuesto. Es natural, es consustancial. Yo todavía me acuerdo a Agustín Torres dándonos clases en el grado y eso queda a fuego. El pass-through es consustancial, como pasa también en materia de tarifas de los servicios públicos. Es un pass-through que en principio es procedente. Después veamos si no va. Y en segundo lugar, creo que respecto de la ejecución de todo esto, lo que marca el doctor Revilla, que tiene que ver con, bueno, esta gente ya va a pedir el refund, pero al mismo tiempo ya hizo el pass-through, con lo cual se va a enriquecer, entre comillas. Creo que hay una cuestión de estatus o de situación jurídica, situación tributaria, estatus tributario adquirido contra la retroacción de una decisión, incluso judicial. Bourdieu, ¿se acuerdan de Bourdieu? Bourdieu es el caso en el cual, y en el caso en el doncel de Cook, se menciona a Bourdieu, en el sentido de que se tiene incorporada una cierta situación, eso integra el patrimonio, integra la propiedad, y no me lo pueden dañar o sacar en forma retroactiva. Creo que vale la pena volver sobre esa jurisprudencia y tener en cuenta qué diferencias habría. En Argentina tenemos ejecución de sentencia, a diferencia de resolver el fondo. Podemos resolver el fondo y decir, no sé, esta tarifa es inconstitucional por principio de, perdón, este arancel es inconstitucional por principio de legalidad. Fantástico. Pero después pasemos a la ejecución de la sentencia y ahí veamos exactamente qué es lo que tiene en su patrimonio el contribuyente, qué es lo que el Estado colector tiene también de su lado, como para llegar a una situación justa. La señora esta de los lápices chinos, si tiene que pasar a cobrarlos uno con 45 o lo que fuere, por el aumento, ok, pero es el usuario el que pagó esa diferencia está cobrada. Yo creo que por cuidar un principio tenemos que velar porque de alguna forma tampoco nos olvidemos de los fines de las normas. El doctor Corti hablaba de un poco nosotros tenemos, Caroline, un artículo de la Constitución que no tiene Estados Unidos, que es el de la actividad de fomento. El Estado interviene en la economía para actividad de fomento. Es una cláusula, la cláusula de la prosperidad, que no está en la Constitución estadounidense. Y en cierta manera, la política tributaria del Congreso, porque es tributaria, es la que puede regular o puede llevar adelante decisiones de fomento. Pero esos elevadísimos principios, cito de vuelta a el de Cook, son elevados principios que no nos pueden hacer olvidar del principio de legalidad, y después veamos en la ejecución de la sentencia qué es lo que pasa con el dinero que cada uno ya le cobró por pass-through a los adquirentes. No sé si clarifica algo o es peor. Gracias, Estela, muy claro. Doctor Núñez, creo que tenía una consulta también. Sí, muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes y gracias. Thank you, Caroline, for your Thank you for presentation. inviting me. Thank you. Tengo una pregunta, una reflexión quizás para Estela. Un poco lo que uno ve últimamente es, y personalmente lo que llama la atención más que nada del fallo Learning Resources, es la valentía con la que la Suprema Corte de Estados Unidos resuelve sin tener en cuenta el impacto económico que podía llegar a tener, o a pesar del impacto económico que podía llegar a tener, cuando estamos lidiando en Argentina con un poder ejecutivo que tiene el principio recaudatorio, pareciera, por lo menos con la ley de modernización laboral, se vio claro, al no permitirle la aplicación de ajuste por inflación sobre los quebrantos impositivos acumulados en los últimos años, y recién permitiéndolo a partir de 2025, con un poder legislativo que se alineó con esta propuesta del Ejecutivo, y con una Corte que uno no tiene en claro si realmente a la hora de decidir toma en consideración el impacto económico, no lo toma. No sé cuál es tu lectura, Estela, de esto, pero por algo nos llamó la atención tanto esta decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Como que, como valiente, en cierto modo.
Y esto, especialmente, perdón, Caroline lo menciona, que no es una buena manera de resolver el hecho de resolver en función del impacto económico que puede llegar a tener, ¿no? Creo que una decisión, vamos a ver, los números asustan cuando uno, pero también estamos delante de un país que tiene 300 millones de habitantes, nosotros tenemos 60, o sea, guardando las diferencias. En algún punto hay que tenerlas, creo, las consecuencias económicas en la cabeza. En Argentina tenemos muy, y Fabiana va a coincidir en esto, tenemos el cerebro muy, resolvemos el fondo, después viene la ejecución de sentencia. Hay grandes luchas que se han... Me acuerdo cuando fue el tema de los medidores del agua, la medición del agua, eran muchísimos medidores, era muchísima, no sé si muchísimo dinero, pero también eran muchísimos medidores que estaban ya instalados de agua. Y bueno, eso se discutió en la ejecución de sentencia. No se discutió en el fondo. Creo que podemos hacer un canto, las loas, al principio de legalidad y después ver, ahí está en ese link que mandé, está el sitio oficial del Estado norteamericano, del gobierno norteamericano para los refunds. Pero, de vuelta, lo que dice Pablo es cierto sobre qué pasa con el que se va a enriquecer en esta movida, ¿no? De ir a pedir el refund de lo que uno ya le trasladó al adquirente. Pero de vuelta, creo que los efectos económicos se tienen que tener en cuenta. Son casos muy grandes. La Corte misma tiene su oficina de análisis económico, con lo cual allí pueden medir los efectos que tendría esto. Pero obviamente los números de los casos estos que yo mencioné, a lo mejor Cafés La Virginia sí es un caso en el cual los números podrían haber sido más parecidos, pero bueno, Cafés La Virginia quedó como, entre comillas, previo a la reforma constitucional y formó parte de lo que se quiso solucionar con el artículo 76, ¿no? Y la prohibición en principio de la delegación. A mí me cuesta mucho, yo cuando lo leía por otro tema al doctor Corti con la herramienta tributaria para regular, para actividad de fomento, acá uno dice, los fines son elevadísimos, los fines de las executive orders de Trump en esta materia. Parecen elevadísimos, pero claro, al mismo tiempo tenemos enfrente el principio de legalidad y la Corte no puede no decir nada. La Corte no puede, porque si no volvemos a antes de la Carta Magna, más o menos. Es un retroceso terrible. Acá no había márgenes, eso lo dice la Corte. En Learning Resources no había máximo mínimo, que eso sí, en Argentina tenemos mucha gimnasia con eso, ¿no? De la alícuota que será fijada por el Poder Ejecutivo entre el tanto por ciento y el tanto por ciento. Entonces, tenemos una gimnasia que permite encontrar eso en las normas, no en el Código Aduanero, pero sí por ahí en otras leyes. En cambio, acá creo que hay como un confronte entre esa actividad de fomento, esa actividad reguladora que es lo que la IPA dice cuando dice regulate. El regulate ese es intervención estatal. Y al mismo tiempo tenemos el principio de legalidad. Creo que ahí está la clave. Muchas gracias, Estela. Felicitaciones. De nada. Bueno, vamos cerrando porque nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche. Thank you very much, Caroline, for your help. Thank you. Pleasure. Estela, impecable, como siempre. Muchas gracias. Y bueno, y a todos nuestros participantes y a nuestras coordinadoras por haberse tomado el trabajo de organizar esto que salió magnífico. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias. 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 Bye, everybody.